A ver, hoy vamos a empezar el tema de la electricidad, ¿vale? El tema empieza en la página 114 y vamos a empezar por la página 116, saltándonos la introducción. A ver, a la hora de hablar de la electricidad tenemos que saber cómo está formado un átomo. Todo lo que tenemos alrededor nuestra, incluso el aire, incluso nuestro propio cuerpo, está formado por átomos de diferentes elementos químicos, ¿vale? La estructura de un átomo es la siguiente. Tenemos por un lado los electrones, los protones y los neutrones, ¿vale? Esta parte es el núcleo y los electrones se encuentran orbitando alrededor de este núcleo. El protón tiene carga positiva, el neutrón carga neutra y el electrón negativa, ¿vale? La masa del átomo principalmente está aquí, porque la masa del electrón proporcionalmente a la del núcleo es muy pequeña, ¿vale? La masa realmente del electrón respecto a la del núcleo es pequeñísima. Entonces, la masa principal del átomo se encuentra aquí. Ahora, el electrón está orbitando alrededor del núcleo, tiene cargas negativas. Y el protón tiene cargas positivas. ¿Qué ocurre? Que al ser cargas diferentes tiene una unión, un esfuerzo que hace de unión entre los dos a hacer cargas distintas, ¿vale? Es como los imanes. Cuando son cargas distintas, diferentes polos, pues hacen que se atraigan. Si son diferentes, si son el mismo, se repelen. Pues aquí ocurre lo mismo. Al ser negativo o positivo, pues se sienten atraídos, ¿vale? También, a ver, primero tenemos que hacer el ejercicio 1 en el que te pide eso, ¿vale? Principalmente eso, que digan las tres cosas que está formado todo átomo y qué es lo que hay en el núcleo y qué es lo que hace el electrón. A ver, las dos cargas, siempre un elemento, la materia es neutra. ¿Qué significa esto de que la materia es neutra? Que siempre va a tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Es decir, que aquí, por ejemplo, tenemos dos negativas y dos positivas. 2 menos 2, 0, ¿vale? Entonces sería una materia neutra, no estaría cargada eléctricamente. ¿Cuándo está cargada eléctricamente? Cuando tiene un exceso de protones o un exceso de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos más electrones que protones o cuando tenemos más protones que electrones. Si tenemos más cargas positivas que negativas, se dice que el material está cargado positivamente, ¿vale? Y cuando tiene menos carga, más carga negativa que positiva, se dice que está cargado eléctricamente, está cargado negativamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tiene ese desajuste siempre va a buscar ser una materia neutra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aquí está cargado tiene más positivo que negativo, pues va a intentar recuperar esos negativos que le faltan. Y cuando tiene más negativo que positivo, pues va a buscar que recuperar esa cantidad de carga positiva que ha perdido, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues mediante la electricidad siempre. La electricidad realmente se define como el movimiento de los electrones. ¿Vale? Tenemos aquí muchas cantidades de átomos, que esto es lo que ocurre normalmente en los metales. Imaginarse una fila de este elemento, ¿vale? Imaginarse 4 átomos iguales. Pues, ¿qué hace un electrón? Pues un electrón pasa de un átomo a otro. ¿Qué ocurre ahora aquí en el otro átomo que habría? Pues que tendría la misma cantidad, tendría más cantidad de electrones que de protones. O sea, este estaría cargado negativamente. ¿Y qué hace? Pues pulsa uno de esos electrones. Y al final lo que hace es un salto de electrones de uno a otro. Este tendría un electrón menos que al haber perdido uno de los electrones y pasarlo al otro. Y necesita recuperar ese electrón que ha perdido. ¿Cómo lo recupera? Pues con otro que hay al lado, ¿vale? Con otro átomo contiguo. Y así el salto de electrones en todos esos átomos genera lo que es la electricidad, ¿vale? Que es el movimiento. Debido a que va perdiendo electrones un átomo y va a buscarlo del otro átomo que hay al lado, ¿vale? Siempre. Y eso al final, el movimiento de electrones de uno a otro átomo es la electricidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos da calambre, por ejemplo, un carro del Mercadona, un carro del supermercado o el típico en el coche que no pega un calambre en la puerta? Pues hay veces que voy por los edificios, normalmente en los centros comerciales se hacen muy rápido y tienen muchos fallos. Siempre todas las casas tienen una puesta a tierra, que es que para que no se quede cargado eléctricamente, que se quede en la electricidad estática alrededor del edificio, si tú le pones una puesta a tierra ese edificio sobre la tierra, toda esa electricidad se perderá por la tierra, ¿vale? Porque la tierra es conductora. Pero hay veces que no se hace bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque los centros comerciales y eso se hacen de manera más rápida y normalmente tiene ese fallo.
¿Qué ocurre? Que cuando tú pasas por el carrito va trayendo todas las cargas negativas que se han acumulado en ese edificio, estando orbitando alrededor del suelo. Y al atraerlo, pues hace que ese carrito se quede cargado eléctricamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tú cuando lo tocas, tú eres un elemento conductor, por eso nos podemos electrocutar. Entonces, al tocar ese carrito que está cargado, que ha mantenido carga eléctrica, que han tenido más electrones de la cuenta, pues todos esos electrones pasan por ti porque necesita descargarse e ir al suelo. ¿Vale? Entonces tú haces como un cable. Y por eso, al ser tú un cable y pasar la electricidad por ti, se, se genera lo que es el calambre que te pega al tocar el carrito, ¿vale? O a lo mejor una puerta o lo que sea. A ver, bueno, esto es lo que te explica aquí, ¿vale? Que todos los materiales buscan ser neutros, pero a veces se encuentran cargados. Entonces, cuando se encuentra cargado positivamente, pues lo que buscará es atraer electrones para neutralizarse. Y si al contrario, si lo que tiene más electrones de la cuenta, pues buscará descargar esos electrones para compensarlo y que tenga los mismos protones que neutrones, ¿vale? Perdón, que protones que electrones. ¿Vale? Esto es lo que te explica, que si tú coges un trapo y le pasas con un lápiz rápido, como ocurre también con la regla, pues al final siempre buscará, se cargará demasiado uno de los dos elementos, tendrá uno de los elementos, cogerá los electrones del otro y luego buscará descargar esos electrones para volver a ser un elemento neutro. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es lo que he explicado yo del movimiento ese que hay de electrones de un lado a otro, ¿vale? Ese movimiento que hay de un átomo a otro, que fluye de un elemento a otro, es lo que se conoce como la corriente eléctrica, que también se llama intensidad, ¿vale? El desplazamiento continuo de electrones por un material conductor, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia entre los materiales conductores y aislantes? Que son estas dos definiciones que tenéis que copiar. Pues conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica, por ejemplo los metales, ¿vale? Son elementos que los átomos permiten ese flujo de movimiento, es decir, que un átomo de un metal es capaz de atraer al otro átomo que tiene al lado y quitarle ese electrón y cogerlo para él, ¿vale? Y el otro que ha perdido un electrón es capaz de recuperarlo cogiéndolo de otro átomo de ese metal, ¿vale? Entonces, ese flujo de electrones de un lado a otro, ¿vale? De un átomo a otro, los metales lo permiten, ¿vale? Permiten que se vaya cogiendo. Debido a que no hay una atracción muy fuerte entre el núcleo y esos electrones. ¿Qué son los materiales aislantes? Son aquellos materiales que no permiten que esos electrones se vayan moviendo. Tienen electrones, tienen neutrones y tienen protones, como todos los elementos. Pero ¿qué ocurre? Que el electrón, este que teníamos aquí, a ver si consigo... El electrón y el protón se encuentran, tienen una relación muy fuerte, ¿vale? Y es casi imposible arrancarle uno de los electrones para pasarlo al otro, ¿vale? Es casi imposible, vamos, es prácticamente posible que el otro átomo le quite el electrón. Entonces necesitaríamos una electricidad muy fuerte, ¿vale? Para poder conseguirle quitar ese electrón. Además, si llegamos a un punto, se sobrecalentaría demasiado, y que es lo que ocurre en los plásticos, y antes de que ocurra eso, se arde, bueno, quema, ¿vale? A ver, los metales, los conductores, los mejores metales que conducen la electricidad son la plata, el oro también y el cobre, ¿vale? Tiene una resistividad muy pobre. Es decir, que cuando pasa la electricidad por él, lo permite con facilidad, ¿vale? No consume apenas electricidad. Entonces, la plata se usa solamente a lo mejor en elementos como los interruptores los automáticos y los diferenciales para que salte rápidamente ese diferencial, que es solo de las cajas eléctricas que tenemos en casa. El cobre se utiliza normalmente en interiores porque permite con facilidad soldarlo de un cable con otro, ¿vale? Y un elemento que no ven aquí es el aluminio. El aluminio es el que se utiliza para el transporte de electricidad en el campo, ¿vale? Los tendidos eléctricos están formados por aluminio, que tiene una resistividad muy baja también, pero un poquito más elevado que estos dos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Se usa el aluminio en vez del cobre también, porque el cobre es mucho más caro que el aluminio. Entonces, si necesitas recorrer kilómetros de este metal, pues usamos elementos baratos como es el aluminio, ¿vale? Bueno, y adelante está el plástico, la madera y la cerámica.
Aquí explica también lo que he dicho yo de lo de las cargas. Es decir, si tú tienes dos elementos que están cargados diferentes, es decir, uno por ejemplo que está neutro y otro que está cargado negativamente o positiva, al final lo que buscará es con la compensación. Este le dará electrones para el otro y se compensa uno con otro, ¿vale? Eso es lo que ocurre cuando hay una corriente eléctrica. Bueno, a ver, ¿qué otro ejercicio hay que hacer? El 9 y el 10. Dice, ¿de qué material están hechos los cables eléctricos? ¿Por qué? Bueno, los cables, eso es famoso, ¿vale? ¿De qué material están hechos los cables eléctricos? ¿Qué material es este? Aunque también están los cables de aluminio, ¿vale? Que no veníais, que también existe, ¿vale? Esto es lo de los tendidos. Y luego dice, ¿has visto alguna vez? Bueno, ¿y por qué? Evidentemente porque permiten que la electricidad vaya muy bien, ¿vale? Que tiene una resistividad muy pobre, es muy baja y apenas tiene resistencia apenas oponen resistencia para el paso de la electricidad por él, ¿vale? No consumen apenas electricidad. Porque dependiendo de la electricidad, si opone mucha resistencia, si nos cuesta mucho, pues consumirá mucha energía para que pase por ahí. Si apenas pone oposición, si pone facilidades, pues consumirá muy poco, ¿vale? Os costará muy poco pasar por ahí. También los cables eléctricos, ¿por qué se hace de plástico alrededor? El cable está rodeado de plástico porque el plástico es un material aislante y así evita que podamos tocarlo, bueno, permite que podamos tocarlo y que no nos electrocutemos. Bueno, ¿has visto alguna vez un interruptor de luz metálico? Pregunta, ¿de qué materiales suele estar fabricado? ¿Por qué crees que es así? ¿Qué ocurre si yo toco un interruptor y el interruptor es metálico? Pues evidentemente me pegará un chispazo. ¿De qué material suele estar fabricado? Pues material aislante. ¿Qué material? Pues normalmente de baquelita, de plástico, ¿vale? ¿Y por qué crees que es así? Pues bueno, evidentemente no hay que explicar mucho. Por dentro los interruptores sí tienen unas piezas metálicas, evidentemente, porque luego por dentro sí tiene que hacer la conexión, ¿vale? Si tú ves un interruptor eléctrico, ¿vale? Por dentro, bueno, estos son interruptores normales, pero las piezas que tiene por dentro del material de plástico, pues sí son metálicos, porque la electricidad tiene que pasar por ahí. Si lo hacemos todo de plástico, pues no pondrá en contacto nada porque es un material aislante, ¿vale? Bueno, esto es lo único que tenéis que hacer hoy. Venga, hasta luego.